Buenas noches. Quiero seguir hablando del libro El diario del fin del mundo. Especialmente el día de ayer hablaba sobre los experimentos que se hicieron en los campos de concentración nazi, experimentos médicos y también experimentos psicológicos. Uno de los experimentos psicológicos fue el experimento de la obediencia, en el cual se ponía a prueba la conducta de varias personas, se evaluaba y se determinaba qué grado de violencia podía llegar a tener dicha persona. La conclusión fue sorprendente. No existe una persona que sea totalmente violenta y tampoco existe una persona que no lo sea. Así se llevó a cabo el experimento. Varias universidades fueron también testigos y varias universidades colaboraron para que ello se llevara a cabo. Entonces, se hacía una audición y se le pagaba a algunas personas para que hicieran parte del experimento. Se les decía que la universidad tenía toda la responsabilidad de lo que sucediese en esos experimentos. Tenía la responsabilidad y se iba a encargar de resolver cualquier problema o cualquier falla o cualquier circunstancia no deseada que llegara a suceder. Uno de los experimentos era pagarle a ambos, con consentimiento de ambos, y por aparte se les decía: usted va a ser rol de jefe y al otro usted va a tener el rol de súbdito. El jefe tiene toda la libertad de darle una orden al súbdito, y en el caso de que el súbdito no haga caso, no obedezca, el jefe puede tranquilamente aplicarle electricidad las veces que sea necesario. Obviamente, a las personas a las que se contrató no eran cualquier tipo de personas, eran personas de una demografía muy variada, de edades y también de posiciones sociales. Habían abuelas religiosas, habían estudiantes, habían comerciantes, habían jóvenes, y siempre se trató de escoger personas que fuesen, digámoslo, que estuviesen amparadas bajo un estereotipo de buenas personas. Lo curioso es que al principio, cuando empezaron a aplicar la electricidad, se sintieron un poco asustados, claro, al ver que la otra persona estaba sufriendo, pero cuando se les volvía y se les recordaba que la universidad tenía la responsabilidad de lo que le llegase a pasar a la otra persona, fuese lo que le pasase, fuese lo que fuese, pasara lo que pasara, quien iba a responder iba a ser la universidad, no él. Entonces, al principio sintió un poco de temor, o más bien llamémoslo timidez, al aplicar la electricidad, cuando vio que más adelante dentro de él nació un impulso también como de violencia, como de gusto, como de agrado, como de adicción. Al ver esa respuesta de la otra persona, fue muy difícil para esas personas parar de aplicar electricidad. En muchas ocasiones no tardó mucho para que llegaran al punto de que los súbditos perdieran la vida. Pero ojo, para gran sorpresa de ellos, los súbditos anteriormente ya habían recibido la información y esa electricidad no era real. Los súbditos están actuando, obviamente, porque la universidad no podía encargarse de tantos muertos, que en este experimento ficticio los hubo. Entonces, cuando al final se les preguntaban a estas personas: ¿pero usted por qué los mató? ¿Pero usted por qué lo mató? ¿Pero usted por qué le aplicó tanta electricidad? ¿Porque usted por qué hizo eso? Simplemente respondían: porque la universidad se encargaba del resto, porque esa no era mi responsabilidad, yo solamente estaba siguiendo órdenes. Entonces de eso se trata en mayor medida el experimento de la obediencia. Asimismo sucede también con las posturas políticas, pasaba con los nacionalsocialistas. Muchas de las personas que hacían parte de los campos de concentración y se encargaban de ejercer esa violencia, de ejercer esas torturas, realmente, si miran al pasado, porque se hicieron muchas investigaciones de varios, como por lo menos de Barbie o del mismo Joseph Mengele, eran personas que eran personas normales, no eran personas con síntomas de violencia o que hayan sufrido el típico caso de violencia física cuando eran niños. No, eran personas normales, eran personas que querían a sus hermanos, que querían a sus hijos, incluso podrían llegar a ser personas aburridas. Entonces, ¿por qué actuaban de esa forma tan violenta y por qué cometían esos crímenes sin ninguna
sin ninguna pregunta en su cabeza para, digámoslo, cuestionarse y para evaluar su conducta, porque simplemente estaban siguiendo órdenes de alguien que estaba arriba y que se iba a encargar del resto. No eran personas que dentro de sí fuesen macabras, porque se le hicieron estudios psicológicos a muchos de ellos después de ser arrestados. Eran personas normales que simplemente cumplían órdenes. Así no puede pasar con cualquier tipo de cosas, como por lo menos la religión. Las personas que siguen una religión, siguen un culto, siguen una secta, una forma de pensar, pueden ser violentas cuando se arman en grupos, cuando están actuando bajo el nombre de Dios o bajo el nombre de esa secta o bajo el nombre de ese grupo. Entonces es algo curioso y es donde llega a la conclusión de que no hay ser humano que no sea violento y tampoco hay ser humano de que por sí sea totalmente violento. Todos podemos estar expuestos a esas conductas dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos, y en el mayor de los casos es cuando estamos tratando de que nuestras vidas se salven, de que estemos tratando de sobrevivir.